En el nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Muy buenos días a todos los participantes de esta mesa. Saludar a los colegas senador Kusanovich, Espinosa y Sandoval, más los invitados representantes de la Cámara Chilena de la Construcción y representantes del Ejecutivo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Secretario, por favor, la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas en que se da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles. Por su parte, la señora ministra de Bienes Nacionales envió información relativa a solicitudes de terrenos fiscales para desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales, antecedentes sobre inmuebles fiscales que se encuentran afectados con ocupaciones ilegales e irregulares, traspasos de bienes inmuebles que le haya realizado el Ministerio de Defensa Nacional y listado de terrenos fiscales en que se podrían construir viviendas sociales. A su turno, el señor subsecretario de Bienes Nacionales hizo llegar información referida a concesiones de áreos, programas de regularización de ocupaciones en el borde costero de Atacama, concesiones turísticas otorgadas en el sistema de áreas silvestres protegidas y estado de regularizaciones de bienes raíces acogidos a la ley 21.027, información consignada en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuestos. Asimismo, en sesiones del Senado del 23 y el 31 de julio pasado, se dio cuenta de los siguientes asuntos que pasaron a esta comisión. Proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de atender fenómenos urbanos consolidados en el territorio urgentes que afectan a la población, y proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en moción de los senadores señores Sandoval, Espinosa y Kusanovich, que modifica la ley 21.442 que aprueba nueva ley de copropiedad inmobiliaria para establecer la obligatoriedad de implementar un plan de prevención de los accidentes que indica. Además, en sesión del día 30 del mes pasado, la Sala acordó que el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, que es el proyecto que tenemos en tabla, luego de ser despachado por esta comisión, sea conocido por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Esto fue a solicitud de la senadora Órdenes. Y la Sala lo acordó. A su turno, la Cámara de Centros Comerciales de Chile hizo llegar comentarios acerca del proyecto aludido, documento que fue enviado a vuestros correos electrónicos. Por otra parte, la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios pidió ser recibida por la Comisión para exponer su opinión en relación con las modificaciones planteadas a esta iniciativa legal que está en tabla. Y finalmente, el asesor del Comité de Partido de Renovación Nacional Independiente, don Sebastián Amado, solicitó que la Comisión tenga bien oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales para efecto de requerir su opinión formal sobre el proyecto de ley que modifica el decreto ley 2695 de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, con el objeto de aumentar el monto del avalúo fiscal que permite acceder a la regularización de bienes raíces urbanos. Esa es la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Alguien quiere agregar algún punto varios antes de partir con la tabla? Senador Espinosa. Sí. Señora presidenta, el país ha estado bastante, yo diría, y con justa razón, muchos de nuestros compatriotas bastante complicados con lo que ha sido los cortes de energía, ¿no es cierto?, por parte de las empresas eléctricas que lamentablemente en esta crisis han dejado bastante que desear. Yo no quisiera profundizar en aquello sabiendo que todavía tenemos compatriotas que están sin luz más de 10 días. Lo único que sé decir es que en Chile se ha hecho ya algo normal prácticamente el abuso por parte de este tipo de empresas. Lo vivimos en Osorno cuando estuvimos con el agua 12 días cortados. Y se prometió entonces el oro y el moro, que se terminaba la concesión de la sanitaria, que las multas iban a ser multimillonarias a la empresa. Al final terminamos, ¿no es cierto?, los propios habitantes de la región pagando las multas probablemente. Pero ¿por qué quiero referirme en esta comisión a este tema? Porque quedé preocupado por unas declaraciones del ministro Monte el otro día, en donde se señaló, y me sorprendieron la verdad, con todo el aprecio que le tengo al ministro, me sorprendieron porque antes no habíamos escuchado algo así. Cuando se genera la discusión de Enel, y es por eso que habíamos invitado al ministro hoy día y lamentablemente estaba en terreno, no pudo venir, pero el ministro ha sostenido en algunas declaraciones que muchos proyectos no han podido ser entregados por culpa de las empresas de energía.
Y eso yo, por lo menos en mi región, eso yo nunca lo había escuchado. Yo, que trabajo muy de cerca en el ámbito habitacional, que un proyecto se demore más allá de una semana por un informe técnico, me preocupó ostensiblemente. Entonces yo creo que tenemos legítimo derecho a conocer esta opinión, cuál es la gravedad de la denuncia que ha planteado el ministro, porque de ser así estamos en dificultad, o sea, es decir, casas que estarían terminadas y que las empresas no le entregan el servicio eléctrico. La verdad que los empalmes, la verdad que eso a mí me sorprendió tremendamente y me gustaría que el Ejecutivo nos dijera o nos planteara, ¿no es cierto?, cuánto es la amplitud de la problemática que el ministro ha hecho pública la semana pasada. Eso. Sí, yo aquí en realidad reafirmar lo planteado por el senador Espinosa, él desde el momento en que salieron estas declaraciones públicas del ministro Montes, él planteó la necesidad de poder invitarlos aquí a la comisión lo antes posible, junto con la empresa aludida en este caso, y eso fue lo que se hizo desde la comisión. Lamentablemente por temas de tiempo no va a poder estar acá, pero sí tengo entendido de que estaría confirmado ya para el regreso de la semana regional, y ahí vamos a plantear esta situación sobre esta mesa. Senador Sandoval. Muchas gracias, presidente. Tengo otro punto varios. A propósito de anuncios de prensa, el ministro Montes señalaba de que a la fecha se llevaba el 49 y fracción por ciento de cumplimiento de la meta de las 260.000 viviendas. Salió también por la prensa en estos días recién pasados. Me llamó la atención porque si hablamos la mitad, estamos hablando de 130.000 viviendas que en teoría deberían estar, por lo tanto, terminadas, según la información que da el ministro. Pero el 30 de mayo, el propio ministro nos dice que hay 117.331 viviendas terminadas. Es decir, hace 3 meses atrás. Pero además de eso, el ministro dice en esa misma fecha que hay 121.391 viviendas en ejecución, o sea, 238.722. Y si a eso le sumamos lo que adicionalmente señaló, que con subsidios otorgados hay otras 83.629 viviendas, totalizan 322.351 viviendas. No se condice la información pública que se entregó por el 49 y fracción por ciento de cumplimiento del plan de emergencia con la cifra entregada hace 3 meses atrás. Por eso pediría también, presidente, un oficio o en la misma sesión que se pudiera evidentemente informar por esa disparidad de información que hay entre el 30 de mayo que otorgó el propio ministro y lo que se está informando por la prensa hace un par de días atrás del 49% de cumplimiento de la meta del plan de emergencia. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, senador Sandoval, y de acuerdo a lo conversado también entre pasillos, por decirlo así, es una gran preocupación la que, por lo menos desde parte del senador Sandoval, siempre ha manifestado cuál es el estado de avance real que existe hoy en día con respecto al plan de emergencia habitacional. Creo que es una buena instancia también, además de oficiarlo, ¿cierto?, desde esta mesa, es una buena instancia que en la próxima visita del ministro Carlos Montes aquí a esta mesa pueda también hacer una presentación del estado actual del plan de emergencia habitacional. ¿Habría acuerdo? Perfecto. Adelante, Janet. Solo un comentario. Sí, el ministro tiene comprometida su visita y hablará del plan de emergencia habitacional y del tema de la eléctrica. Solo decir que respecto a la eléctrica, no es un tema nuevo. Los anuncios de prensa que han salido dicen relación con situaciones que se han vivido con anterioridad. De hecho, hace aproximadamente 2 meses y medio, el ministro constituyó una mesa de trabajo con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el Ministerio de Energía, y hemos estado analizando, se reunió con todas las empresas eléctricas que estaban asociadas, incluso no solo las que están asociadas a la de eléctricas concesionadas, sino que también de las cooperativas eléctricas que prestan servicio. Y estaba la Cámara de la Construcción, también ha estado participando en esta mesa de trabajo precisamente porque el mayor problema que hemos tenido con las empresas eléctricas es la conexión al servicio. O sea, se terminan las viviendas, han pasado en ocasiones 8 meses sin que efectivamente se puedan entregar porque no se efectúan las conexiones por parte de las empresas eléctricas. Y a eso fue a lo que se refirió el ministro, reiterando una información que ya había sido con anterioridad salido en la prensa.
Solamente eso y bueno, el ministro tiene comprometido ya su agenda. Muchas gracias, Yane. ¿Algún otro colega que quiera plantear algún punto vario para partir con la tabla? No, perfecto. Entonces damos inicio a la tabla. El primer punto es considerar en particular el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, el boletín número 15.534-14. Invitados de la Cámara Chilena de la Construcción, el vicepresidente nacional subrogante, el señor Jaime Mozó, y el abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, el señor Carlos Pinto. Les pediría que cuando intervengan poder presentarse su nombre y cargo, por favor. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Mi nombre es Jaime Mozó, ingeniero civil, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción por este periodo transitorio. Llevo 45 años en el tema de la vivienda y la industria sanitaria. Por su intermedio, señora presidenta, en primer lugar agradecemos a todos y en especial a usted y a los miembros de esta comisión para poder expresar nuestra preocupación y observaciones que tenemos como gremio respecto del proyecto de ley que sanciona los incumplimientos de plazos de las direcciones de obras municipales. En este sentido, agradecemos particularmente habernos recibido en el día de hoy porque sabemos que no es habitual, pero ustedes comprenderán que el funcionamiento de las direcciones de obras es para nosotros como gremio fundamental y una dimensión muy sensible en el desarrollo de los proyectos de construcción de las viviendas. Es fundamental que como sociedad nos propongamos facilitar de la mejor forma la solución a las distintas dificultades que existen en los procedimientos administrativos que se tramitan ante las direcciones de obras municipales para obtener los permisos de edificación. Todo este trabajo legislativo debiera aportar a las mejoras del funcionamiento de las direcciones de obra, a fijar condiciones de borde y definir claramente los roles de los distintos organismos públicos y actores privados involucrados en las aprobaciones de proyectos de construcción. Consideramos que existe una gran oportunidad de mejora respecto de las normas que fueron aprobadas para que funcionarios públicos ejerzan labores de inspección técnica de obras y esperamos que este punto pueda resolverse próximamente en la tramitación del proyecto. La exposición que haremos hoy aborda ciertos puntos que creemos necesarios reponer del texto despachado por la Cámara de Diputados y no desperdiciar en el Senado la oportunidad de resolver las dificultades administrativas específicas que tenemos y que están en relación con las ideas matrices del proyecto de ley, puntos que aún se encuentran pendientes de votación. Por ello, señora presidenta, quiero pedir y solicitar que don Carlos Pinto, abogado de nuestro gremio, pueda hacer una presentación muy resumida sobre las materias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Saludarlo a todos por su intermedio y directamente a los puntos, partiendo por la referencia a la indicación número 7, que elimina un texto despachado por la Cámara de Diputados en relación a establecer obligaciones para las empresas de servicio de proveer información a la obra respecto a todos los requerimientos que se deba cumplir el proyecto. Acá nuestra observación tiene que ver con poder aprovechar cada uno de los espacios que fueron abordados en el texto de la Cámara de Diputados y poder aprovechar esta oportunidad para resolver múltiples trabas administrativas que siguen existiendo respecto de los proyectos de construcción. Se mencionó en la cuenta la situación de las empresas eléctricas, es un tema bastante fundamental respecto de los roles y la posibilidad de ejecutar ciertas obras en la obra, valga la redundancia. Y básicamente acá la propuesta nuestra como Cámara es poder reponer un texto que si bien pueda estar mejor redactado, la idea es que cualquier empresa de servicios sanitarios o de servicios básicos en general o incluso cualquier otro organismo público que tenga algo que decir respecto de un proyecto en ejecución pueda presentar en una etapa temprana o previa cuáles son todas las exigencias que finalmente en el caso de las empresas de servicios básicos tienen que dar una suerte de certificado de recepción de obras que luego va en el expediente de la recepción definitiva. Por lo tanto, esas condiciones del proyecto, en tanto las exigencias que hagan estas empresas, debiera idealmente estar en una etapa temprana y previa a la ejecución de un proyecto de construcción. Por lo tanto, vemos acá una oportunidad para poder
establecer ciertos requerimientos de información en etapas tempranas para el cumplimiento de las condiciones que correspondan según el tipo de servicio que se está prestando. En segundo término, y en materia de lo que se refiere a las indicaciones número 14 y 15, pero todas relativas al procedimiento de reclamación, creemos que es necesario generar los incentivos adecuados. Hoy día la propuesta que se está trabajando se hace operar el silencio administrativo de manera automática en la medida en que la Seremi no se haya pronunciado dentro del plazo dispuesto, y esa situación vemos que potencialmente puede empeorar la situación actual. Puede generar mayor incerteza, mayor grado de judicialización, y el objetivo central, sabiendo que evidentemente en Chile no tenemos tribunales contenciosos administrativos, pero de alguna manera las Cortes de Apelaciones pueden especializarse en ciertas materias, no resulta recomendable que la Corte de Apelaciones se pronuncie frente a una ausencia, a un pronunciamiento técnico previo. Eso creemos que no es una situación que sea recomendable, y en ese sentido lo que nosotros proponemos como gremio es más bien invertir esta situación y propiciar más bien un silencio administrativo positivo respecto de la reclamación que se ha hecho a la Seremi, y que ésta se acoja cuando no haya pronunciamiento de la Seremi, y si la Seremi ve que es una materia que pueda ser reclamada, sea más bien la Seremi. Sí, Presidenta, perdón. Perdóname, solo porque me quedó la duda. ¿Silencio administrativo en caso de que la Seremi no dé respuesta o en caso de que la DOM no dé respuesta? Ahí me quedó la duda. En caso de que la Seremi no dé respuesta, Ya, ok. para poder activar el procedimiento judicial. Y en ese evento, si no está de acuerdo la Seremi, que sea ella quien active el procedimiento judicial para poder reclamarlo ante la Corte de Apelaciones. Y acá, como modo de ejemplo, también vemos con buenos ojos que incluso en no habiéndose pronunciado dentro de un determinado plazo, entiendo que ese plazo también está en discusión, son 20 días hábiles, eso podría atentar a la calidad también del pronunciamiento. En cualquier caso, la Administración puede emitir su pronunciamiento incluso transcurrido ese plazo, y cuando éste resulte beneficioso para el administrado se ponga término a la fase judicial, y de esa manera no entorpecer ni acumular causas que no sean necesarias y pueden ser resueltas de manera administrativa. En tercer término, y sabiendo que el proyecto luego de esta comisión pasa a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, hay todo un tema relacionado con los IMIB. Acá creo que también es necesario y justo reconocer que el funcionamiento de este sistema no ha sido de acuerdo a las expectativas que existieron de él, y sobre todo respecto a los temas que puede hacer un sistema predecible. Lo que proponemos como gremio es diferir la exigencia de la aprobación en todas las categorías de los IMIB a la recepción definitiva de obras, porque en la medida en que funcione el sistema o el principio de predictibilidad, no debiera generarse problemas al momento de la recepción definitiva de las obras. Y también creemos fundamental, de la misma manera en que hoy día la División de Desarrollo Urbano ejerce una supervisión técnica de las direcciones de obras municipales, también es necesario que lo haga la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones respecto de las direcciones de tránsito municipales. Siguiendo la misma lógica, creemos que tiene que haber algún tipo de unidad e integridad en el sistema. En cuarto lugar, también se elimina a través de la indicación 28 una propuesta de texto de artículo 191 en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, puntualmente respecto de todos los pronunciamientos que las Seremis de Salud pueden hacer en proyectos de construcción de viviendas, que es un plazo originalmente propuesto en 20+20. Esto se elimina a través de una indicación del Ejecutivo, y nuevamente, al igual que en el primer punto, creemos que es necesario no desperdiciar esta oportunidad de resolver trabas administrativas específicas. En materia de salud hay muchas temáticas que tienen relación con proyectos de construcción de viviendas, y un ejemplo concreto de ello es aquellos sistemas de eliminación de basuras en edificios elevados, que es una norma bastante antigua. Esto viene del Código Sanitario, hay una resolución del Ministerio de Salud del año 76, claramente en una realidad completamente distinta a la que existe hoy día, y tenemos situaciones bien concretas levantadas por socios de la Cámara, por poner un ejemplo en la región de Antofagasta, donde el proceso de recepción se encuentra supeditado, entre otras materias, a la autorización de la Seremi de Salud respecto al cumplimiento de las condiciones de estos sistemas de eliminación de basuras. Eso claramente
no responde a la lógica de lo que debiera fiscalizar la Seremía de Salud en materia sanitaria, y sin modificar una coma de la regulación existente. Más bien lo que proponemos acá es que se realice una reconducción de que todos los elementos de diseño y de construcción son más bien de competencias de las direcciones de obras municipales, y se reemplace esta autorización por un informe a la Seremía de Salud para que en el evento en que tenga la disponibilidad para poder fiscalizar en los aspectos sanitarios que correspondan, lo pueda hacer. Y por lo tanto, reconducir, como decía, los aspectos de diseño y de construcción a la Dirección de Obras Municipales, atendiendo la regulación existente. Finalmente, señora presidenta, la indicación número 33, que reducía a 1 año el plazo de invalidación de los permisos de construcción, para nosotros es fundamental. Creemos que parte de los objetivos también de este proyecto de ley es racionalizar los mecanismos y vías de impugnación. Y el recurso de invalidación es uno de estos vías de impugnación, y creemos que lo oportuno acá es mejorar el estándar de ese recurso que está contenido en la ley de procedimientos administrativos. Y en ese sentido, más bien lo que nosotros proponemos como institución es poder traer a la definición de ciertos bordes, ciertas condiciones que más bien han sido planteadas a través de los dictámenes de la Contraloría General de la República, en términos que este plazo establecido en la ley, que hoy día son de 2 años, obligar a que el inicio y el término de ese recurso se produzca dentro de este plazo establecido en la ley, que se limiten los efectos del recurso de invalidación más allá de ese plazo, y reforzar que este recurso de invalidación no puede afectar a situaciones jurídicas que estén consolidadas en la base de la confianza de los particulares sobre la actuación legítima de los órganos, y tampoco que afecten a terceros que adquirieron derechos de buena fe al amparo de tales actos que, como decía, son más bien conclusiones de la Contraloría General de la República respecto del recurso de invalidación como una de las múltiples vías de impugnación que existen, se utilicen adecuadamente y para los fines para los cuales han sido propuestos por el legislador. Eso sería nuestra presentación, señora presidenta, respecto a los puntos que quisimos destacar, reiterando también las observaciones que hicimos llegar a las senadoras y senadores de esta comisión a través de correo electrónico. Muchas gracias. ¿Alguna consulta de parte de los senadores sobre lo expuesto por representantes de la Cámara? ¿No? ¿Y desde el Ejecutivo? Creo que va en la línea también de lo que ya se ha planteado, ¿cierto? Señora Presidenta, hay algunos puntos que, claro, por ejemplo, del IMIF, que creo que ya habíamos quedado en que el Fondo de Resolver de la Comisión, ya se han expuesto las posiciones. Yo la verdad es que creo que el de la factibilidad podríamos analizarlo, creo que es una cuestión de texto que podría analizarse, donde no estoy de acuerdo con el tema del silencio positivo, en el fondo. Nosotros creemos que eso le va a generar más bien incertidumbre al efecto, porque por 2 razones. Primero, porque el silencio positivo, lo que se ha visto en la experiencia comparada es que los permisos que se otorgan a través de silencio positivo son más bien de una naturaleza jurídica, digámoslo así, más débil que aquellos que finalmente sí cuentan con la resolución de una autoridad. Y en segundo lugar, que aparece extraño dar un silencio positivo respecto a una reclamación, jurídicamente hablando, al fondo. Que esos son porque es la reclamación finalmente a lo que se le da silencio positivo y no a la resolución original. Y respecto a los otros puntos, y claro, y el otro punto que habíamos comenzado, nosotros como Ejecutivo solicitamos concordamos con la idea de la Cámara Chilena de Construcción de privilegiar el sistema de reclamación del artículo 118 y siguientes que estamos estableciendo por esta ley. Estamos completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, creemos que la forma en que se establece un plazo especial para las reclamaciones por permiso de edificación de invalidación, en el caso del artículo 53 y siguiente de la ley 1980, parece una modificación algo inorgánica finalmente con respecto al resto del sistema de reclamaciones. O sea, estamos estableciendo un sistema de reclamaciones general para cualquier reclamación administrativa, pero en el caso de la reclamación de permiso de edificación solo se estableció un plazo específico, lo que nos parece de una técnica legislativa compleja. Nosotros creemos más bien que lo que estamos haciendo en este proyecto de ley finalmente es lo mismo, que es que estamos privilegiando y estableciendo todos los incentivos para que el sistema de reclamación establecido en la Ley General de Construcciones sea
de alguna forma una vía privilegiada para dicho efecto. Y así, por ejemplo, iniciado este acto, por ejemplo, un recurso de protección no va a poder, porque va a ser una situación de alto conocimiento, o en el caso de la Contraloría también va a tener que iniciarse, porque está la Corte de Apelación involucrada. En consecuencia, creemos que ese es el camino para privilegiar y no establecer esta suerte como de limitaciones de otras acciones jurídicas. Esa es nuestra opinión y por eso estamos solicitando, la indicación solicita finalmente que se deje sin efecto esa modificación, pero esa es nuestra opinión. El resto de los puntos creemos que o están involucrados o podrían verse en el fondo del texto que estamos conversando. Eso. Muchas gracias. Yo por lo menos tengo unas duditas ahí, pero cuando ya nos toque discutir el punto en sí, lo voy a plantear. Adelante. Gracias, señora Presidenta. Un comentario muy sencillo, sobre todo respecto al primer punto que tratamos. Es fundamental que las empresas de servicio o los organismos del Estado, que son quienes fijan las condiciones con las cuales se deben materializar para la ejecución de las obras, puedan y deban entregar esas condiciones en el inicio de los proyectos. Hoy en día no solo tenemos problemas con las empresas eléctricas para poder entregar lo que hacía mención el senador hace un instante atrás, desde el punto de vista de que no están entregadas las recepciones por parte de ellos, no se ejecutan los arranques, las acometidas necesarias en forma oportuna, sino que también tenemos una dificultad mayor con el Ministerio de Obras Públicas relacionado con los temas de aguas lluvia y con las modificaciones de cauce. Tenemos que los planos reguladores aprueban el uso de suelo en una determinada condición y esos, al minuto de materializar el qué hacer, nadie sabe qué se debe hacer. Y nos encontramos con conjuntos habitacionales de vivienda subsidiable y de vivienda privada que se ven entorpecidos en forma mayúscula para la entrega de esta recepción final de los documentos, porque la organización que le compete, Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, si son redes primarias o secundarias de los planes maestros de agua lluvia, no hay pronunciamientos claros y oportunos respecto al qué se debe hacer. Y es un proceso que creo que hace una condición muy difícil de superar porque no hay mucho que hacer. La variable tiempo no está en ninguna parte regulada. Muchas gracias, señora Presidenta. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias a los invitados por la participación. Nosotros ahora continuamos con la votación, en este caso, de las indicaciones que quedan pendientes para la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Adelante, secretario. Muchas gracias. Señora Presidenta, correspondería en primer lugar, de acuerdo a la propuesta de la mesa técnica conformada por los asesores de los parlamentarios y el MIMBU, considerar la indicación número 33, que está en la página 86 del comparado, y que la mesa técnica propone aprobar. Indicación número 33, sí. Página 86 del comparado. Agradecería que en medida en que vayamos analizando los puntos, poder tener una intervención de presentación de cada indicación de parte del Ejecutivo para poder ir abriendo el debate por indicación. ¿Algún comentario desde el Ejecutivo con respecto a este punto? Son los comentarios que emití recién, Presidenta. Sí. El fondo, lo que pasa es que, Presidenta, como comentaba anteriormente, creemos que es una modificación inorgánica y además que representa algún riesgo en el fondo de incentivo a empezar a generar esta invalidación a la brevedad, tratando incluso de privilegiarse por sobre el recurso de reclamación que estamos incorporando en este proyecto de ley. O sea, de alguna forma estaríamos generando el incentivo contrario, en nuestra opinión. Eso, Presidenta. Presidenta, si me permite complementar, lo que ocurre, ¿por qué decimos que es inorgánico? Porque una norma que está establecida en la Ley de Base de Procedimiento Administrativo se está diciendo específicamente que en el caso de que se quisiera establecer el recurso de invalidación respecto de este permiso que fue otorgado por
por la Dirección de Obras Municipales, se va a tener que ejercer en el plazo de 1 año. Y eso significa que en el fondo explícitamente estamos reconociendo la posibilidad de que haya ese recurso de invalidación, cuando lo que nosotros queríamos hacer con los artículos 118 es básicamente decir, este es el recurso que va a primar. Por eso no queríamos establecerlo de esta manera. ¿Alguna consulta de parte de los senadores? ¿Votamos entonces? Adelante, secretario. Bien, entonces correspondería pronunciarse respecto de la indicación 33. Como decía, la mesa técnica propone aprobar. Eso es solo una propuesta. La indicación 33 propone eliminar el artículo 8º. O sea, de ser aprobada la indicación, el artículo 8º queda suprimido. Exactamente. Sí, senador. Nuestro argumento de por qué queremos eliminar esto son dos. Hay un argumento orgánico, que es un argumento que es bien jurídico, que ya lo he expresado, pero hay un argumento, creo que más de fondo que el que expresó Janet, que nosotros lo que estamos haciendo en este proyecto es establecer un nuevo sistema de reclamación. Ese sistema de reclamación está recogido en artículos 118 y 118 bis y siguientes. El 118 ter, en su inciso final, señala claramente que contra la sentencia, cuando termina el procedimiento que resuelve el reclamo, solo procederán recursos de casación en la forma y al fondo, los cuales deberán interponerse en el plazo de 10 días contados de la aplicación de la sentencia. Estamos diciendo, este es el procedimiento para analizar. Es, de alguna forma, quitarle la invalidación, porque yo estoy de acuerdo con lo que expresa la Cámara de Chile de la Construcción, con que hoy día hay una incertidumbre. Hoy día uno presenta un permiso de edificación y tiene una serie de recursos de reclamación, puede la Contraloría, puede presentar un recurso de protección. Yo lo he sufrido como abogado, para ser más claro. Pero lo que estamos haciendo con este artículo es, ¿sabe qué? Usemos esta vía, la del 118. Y lamentablemente creemos que la modificación establecida, aprobada en la Cámara de Diputados, podría generar, bajo el pretexto de establecer un desincentivo de bajar el plazo de 1 año para solicitar la invalidación y que se apruebe, estaría haciendo el efecto contrario, que ¿sabe qué? Tenemos tan poco tiempo para la invalidación, porque la invalidación tiene que ser aprobada una vez entre permiso de edificación. ¿Sabe qué? Usemos a lo mejor la invalidación. No usemos el artículo 118. En consecuencia, creemos que orgánicamente, y en cuanto a los incentivos, es mejor privilegiar la vía 118 en vez de establecer un plazo especial para reclamación del artículo 53 de la ley 19.880. Eso, Presidenta. Ya. ¿Alguna consulta de parte de los colegas? Uniformiza el criterio. La eliminación de esta indicación lo que hace es unificar el criterio de la reclamación, que va a quedar como una regla general, pero nosotros estableciendo el artículo 118 y además que, acá me lo recuerda, me está mostrando el artículo, que el 118.4 establece que interpuesto el reclamo contra una resolución de acuerdo con el artículo 118 bis, se inhibe la DOM de conocer cualquier otra reclamación o iniciar cualquier oficio en validación. O sea, estamos diciendo, sabe que si usted presenta la reclamación 118, esta es la vía. Esta es la vía de reclamación y esta es la vía que va a permitir generar más certeza porque va a generar jurisprudencia administrativa, va a establecer un procedimiento conocido, va a generar transparencia en cuanto a resoluciones, va a impedir que la Contraloría establezca resoluciones que de alguna forma se aplican con interpretación general. Esa es la idea de esta cuestión, es dar certeza jurídica y creemos que establecer un límite específico para la 180 lo que va a hacer es el efecto contrario. Eso es nuestra opinión, Presidenta. Oye, a mí lo que me da mucho susto es que, claro, estamos trabajando por una ley, si Dios permite, si es que se aprueba, por una ley que lo que busca es acortar los procesos. Lo que me da susto en realidad es que, claro, aquí se marca un camino, ¿cierto?, de reclamación de cuál es el conducto oficial
Y lo que a mí me preocupa es que, claro, que el conducto oficial tiene una serie de pasos y que muchas veces las instituciones, bueno, tanto públicas como privadas, no cumplen los plazos. Entonces, como ese es el temor que da. Pero entendiendo de que esto es como fijar el lineamiento del camino a tomar para poder reclamar, estoy de acuerdo por lo menos yo. No sé cuál es la postura que tienen los colegas. ¿Votamos? ¿Alguna duda? Este proyecto se está discutiendo en general y particular. ¿Ya? Estamos terminando de votar las indicaciones. Ahora, esto después va a pasar a la Comisión de Transporte y después va a la sala. La sala va a discutir el proyecto en general. ¿Ya? Podría fijar otro plazo de indicaciones y volver el proyecto en segundo informe. Como eventualmente también podría establecer que lo van a discutir en general y particular en la sala y despacharlo en esos términos. Correcto. Pero está, como digo, la vía habitual del segundo informe. Eso siempre está planteado. ¿Ah? Pero en esta instancia ya hay que votar esto. ¿Ah? En esta instancia. Ya estamos en esa línea ya. En votación, senador Sorcusanoich, lo que se va a votar, para que quede claro, ¿no es cierto?, que coincide con lo que viene proponiendo la mesa técnica, pero es la indicación número 33. ¿Ah? Como decía, la indicación número 33 lo que hace es eliminar el artículo 8º, ¿ah? Lo que significaría que quedaría el sistema de reclamación que viene impulsando el Ejecutivo en los artículos 118 y siguientes. A favor, señor Sorcusanoich. Senador señor Espinosa. A favor. Presidenta. A favor. Bien, entonces queda aprobada la indicación 33. Bien. ¿Perdón? Sí. No, lo que pasa, a ver, la senadora Órdenes pidió el otro día que este proyecto vaya a la Comisión de Transporte y la sala así lo acordó. Ella aludió, ¿no es cierto?, al artículo 172, que es el que fundamentalmente aborda el tema del IMIV. Hay algunos otros artículos más que están vinculados. La sala, en su resolución, no especificó respecto de qué materia debe pronunciarse la Comisión de Transportes. Entonces, cabría, no sé si la señora presidenta lo puede ver en la sala, que se especifique cuáles artículos se van a ver en el transporte. Yo no sé, ¿no es cierto?, el Ejecutivo entiendo que también estaba en esa línea, porque efectivamente la Comisión de Transporte, la inquietud, lo señaló la senadora, dice relación con el IMIV. Y el IMIV está, hay 1, 2, 3, 4, son como 4 normas más o menos, que dicen relación con el IMIV. Entonces, cabría, si la senadora Gatica, la señora presidenta, puede plantearlo en la misma sala a la senadora Órdenes para que especifique si solo debiera ir respecto de eso y que la sala lo aclare. Cabría hacerlo eso, si le parece a la señora presidenta, ¿no? Sí, vamos a hacer eso. Sí. Bien, entonces... No hay problema, o sea, ¿están de acuerdo en la mesa con que planteemos esta duda en la sala? Adelante. ¿Puedo hacer una precisión nomás? Que, sí. A lo menos nosotros como Ejecutivo no lo hemos solicitado. O sea, ¿Ustedes o sea, nosotros, a partir de la gestión de proyecto, no lo hemos solicitado. Más allá de la opinión que tenga la sala, nosotros creemos que esta comisión puede resolverlo también, pero esa es nuestra opinión. Ya, ok. Presidenta, sí, solo complementar. Yo tengo la impresión que en gran medida depende de cómo salga el proyecto de vivienda. Entonces, como nosotros todavía no hemos discutido el artículo 172, creo que por eso pasa, porque lo que expresó la senadora Órdenes, que entiendo que es la presidenta de la Comisión de Transporte, está referido exclusivamente al 172. ¿Podría explicarlo? Por su intermedio, presidente. Es que viene viene ahora. Con la... hay una propuesta del Ejecutivo
que fue rechazar lo propuesto, o sea, proponer una indicación a lo aprobado por parte de la Cámara, pero lo cierto es que en la Comisión Técnica no hay acuerdo. O sea, decidimos que hubiese discusión porque hay una posición de varios de los asesores, no todos más bien dicho, de dejar el artículo como está aprobado en el fondo, que es dejar que todos los IMIF se exijan para la recepción. Y eso es lo que genera preocupación de Ministerio de Transporte, y esa es probablemente la preocupación que manifestó la senadora, presidenta de la comisión respectiva, para solicitar el ingreso, asignar las órdenes, para poder solicitar esa revisión. Correspondería a continuación pronunciarse respecto de la indicación 42, que está en la página 93 del comparado. La indicación 42, página 93 del comparado, que agrega un artículo quinto transitorio nuevo, y la propuesta de la mesa técnica es rechazar esa incorporación. Página 93 del comparado, artículo quinto transitorio nuevo propuesto por el señor presidente de la República para, ¿no es cierto?, agregar ese precepto. Y lo que viene proponiendo la mesa técnica es rechazar esa indicación 42. Presidenta, se acordó rechazar porque lo cierto es que modificamos el régimen de sanciones por no publicación y lo acometimos derechamente a la normativa general respecto a la ley de transparencia. Entonces, este artículo transitorio ya no tiene sentido. Es una modificación más bien técnica. Eso. En votación, indicación 42. Senador, señor Kusanovich. A favor. ¿Sí? ¿En contra? Sí, lo que pasa es que, a ver, el acuerdo que se viene proponiendo es que se rechace la indicación 42. ¿Está de acuerdo ya? Perfecto. No, yo estoy... No, por favor. No, yo estoy aclarando. Estoy aclarando porque además el senador, antes de terminar, ¿cierto?, él planteó la duda de que se estaba votando. ¿Ah? Sí, era broma. Ah, ya. Ya, entonces, pero dígalo con el micrófono que era broma. Para que no haya que... Sí, por cierto. Entonces, no, yo... No, yo no. Menos ahora que, como se graba esto, que quede claro que era una broma al senador. Ya, está bien, sí. Entonces, el senador Kusanovich rechazó. ¿Senador Espinosa? Rechazo. Perfecto. ¿Presidenta? Muy bien. Queda entonces rechazada la indicación 42. Muy bien. Sí, no, es que hay que tener mucho cuidado en estas materias, sí, especialmente en las votaciones. No me puedo pronunciar, señor senador, usted sabe. Bien, entonces correspondería ahora ir a la página 35 del comparado, la indicación número 14. Página 35, indicación número 14. Sí, respecto de esta materia hay una propuesta del Ejecutivo de aprobar esto con modificaciones. Dentro de sus carpetas está el documento de la mesa técnica, ahí, ese mismo. Senador Kusanovich, ¿tiene ahí el documento? Sí. Esto está en la página 2, ¿no es cierto?, del documento de la mesa técnica. Y lo que se propone es un nuevo texto para el 118 bis,
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ejecutivo, por favor, argumentar. Sí, Presidenta, por su intermedio. Bueno, primero comentar a la comisión de que esta fue una redacción que fue bien trabajada por la mesa técnica. Hay varios aportes y que creo que más de ellos que nosotros, sí. Así que agradecemos el trabajo realizado. En particular, se precisó el plazo para deducir la reclamación ante la Corte de Apelaciones. Y también se definió el régimen de impugnación de las resoluciones de la Corte. En el fondo, o sea, algunas indicaciones en cuanto al procedimiento de reclamación. Perdón, estoy leyendo, o sea, ese trabajo sí se hizo, pero estoy leyendo indicación, perdón, disculpen, me estaba adelantando. Primero, ratifico que sí, se redactaron los artículos, se mejoró la redacción del artículo. Se modificaron las sanciones aplicables a los directores municipales. En el fondo establecimos la regla general, que es la aplicación del artículo 15 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se incorporó también la forma de proceder en aquellos casos que la Dirección de Obras Municipales no cumple con la Seremi de Vivienda y Urbanismo, y ahí se establece una forma de alguna supletoria, donde la Seremi dicta en nombre de la Dirección de Obras Municipales. Y también, esto fue de las cosas más trabajadas, se eliminó el silencio negativo por parte de la Seremi. ¿Y por qué? Porque teníamos varias contrapartes y propuestas que señalaban particularmente que la eliminación del que el silencio negativo, como está establecido, podía generar un problema práctico, que es el siguiente, que es que pudiese llegar un permiso de edificación sin una respuesta ni de la Dirección de Obras Municipales ni de la Seremi de Vivienda y Urbanismo. En consecuencia, si bien estamos manteniendo el silencio negativo por parte de las direcciones municipales, en el sentido de que el privado o el particular, perdón, puede proponer una reclamación a la instancia superior, la Seremi sí tiene que resolver. ¿Y por qué tiene que resolver? Porque si no resuelve la Seremi, derechamente llega la nada a la Corte de Apelaciones y estaríamos dándole a un procedimiento de impugnación de un acto administrativo, un procedimiento de emanación de acto administrativo. Y ese, evidentemente, un problema. Esa fue el acuerdo que llegamos con respecto a la mesa técnica, Presidenta. Y esos son, y una serie de modificaciones que están recogidas en el texto propuesto en la indicación número 14. Perdón, solo para tener claridad, ¿qué pasa si la Seremi no responde? ¿Hay alguna sanción en este caso para el que representa el cargo? Las sanciones generales, no hay una sanción específica, Presidenta, establecida. ¿Tiene responsabilidad administrativa? Sí. En todo caso, Presidenta, solo para complementar una cosita, disculpe. También se reconoció, o sea, dado el autochamiento y entendiendo que hay una cuestión de práctica, se entendió también de que se establecieron unos plazos un poco mayores para que la CMI pueda resolver. En el fondo, de 40 días hábiles desde sí, 2 meses más o menos de esa decisión. ¿Alguna consulta de los senadores presentes? Se votaría la indicación 14 con el texto propuesto por la mesa técnica. ¿Ese sería el acuerdo de poner en votación, Presidenta? Sí. Bien. Exactamente. Eso involucra desde la página 2 hasta el final de la página 3 del documento que tienen en su poder. Entonces, ese sería el acuerdo de poner en votación la indicación con las modificaciones propuestas por el Ejecutivo más algunos arreglos formales. ¿Eso es, Presidenta? Sí. Bien. ¿Aprueba el senador Sor Kusanovich? Sí. Senador Sor Espinosa, a favor. ¿Presidenta? A favor. Perfecto. Entonces,
queda aprobada la indicación 14 con el texto propuesto por la mesa técnica. A continuación, correspondería pronunciarse respecto de la indicación número 15, que está en la página, claro, está 4, exacto, la propuesta de la mesa técnica, y en la página 38 del comparado. Página 38 del comparado, página 4 de la propuesta de la mesa técnica, y que dice relación con el artículo 118 ter de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y todo el tema de la impugnación ante los tribunales. Presidenta. Gracias, presidente. No, este artículo pretende regular la instancia judicial del reclamo administrativo. Establece un procedimiento que fue construido a partir del informe de la Corte Suprema para el artículo y que fue mejorado, como señalé anteriormente, por parte de la mesa técnica. Particularmente en este artículo también hubo hartas precisiones. Precisamos también el plazo para deducir la reclamación ante la Corte de Apelaciones con una mejor forma del conteo del plazo, y se definió un régimen de impugnación de las resoluciones de la Corte también en el mismo procedimiento, particularmente en el inciso final cuando se refiere a contra qué con el reclamo solo procede el recurso de casación en la forma y el fondo y no se establece una suerte de norma general, en el fondo, una precisión en ese sentido. Ese es el objetivo de la indicación, presidenta. ¿Alguna duda de los senadores? ¿No? Bien, entonces se pondría en votación la propuesta de aprobar esta indicación con las modificaciones planteadas por la mesa técnica. Senador Sor Kusanovich. Senador Sor Espinosa. Señora Presidenta. A favor. Unánimemente con el texto de la mesa, más algunas correcciones formales que se realizarán en virtud de la autorización concedida al efecto. A continuación, correspondería ir a la indicación número 28, que se encuentra en la página 6 del documento y en la página 61 del comparado. Esta indicación, la número 28, lo que propone es eliminar el artículo 191 que se venía planteando respecto de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, que algo adelantó el gobierno. Y, ¿no es cierto?, hay una propuesta que va encaminada a no eliminar esta norma, sino a perfeccionarla. Sí, presidenta, nosotros habíamos propuesto como Ejecutivo eliminarla porque consideramos que la forma de redacción era inoficiosa, porque finalmente estaba estableciendo un silencio positivo para algo que no venía con una... En el fondo, la intención original era dar un silencio positivo respecto a algo que tenía que ser una calificación por parte de la Seremi, entonces el silencio positivo no podía funcionar. Entonces nosotros solicitábamos proponíamos bien su eliminación. Pero la mesa técnica no hizo una solicitud o más bien una propuesta en cuanto a que hay ciertas obligaciones establecidas en el Código Sanitario en artículos 69 y 71, donde la Seremi de Salud podrían tener un plazo. Nosotros a esto, si bien estamos de acuerdo, nos hemos dado cuenta en la aplicación práctica que podría tener un efecto contrario, porque si bien nosotros queremos facilitar la ejecución de estas aprobaciones, por ejemplo, cuando se refiere a vivienda y equipamiento, nos parece correcto, pero esto también podría facilitar la aprobación de permisos de relave. Entonces creemos que hay que hacer una precisión respecto a que estos plazos solamente corren cuando se refieren a proyectos residenciales y su equipamiento.
Y bueno, y también, dado que estamos entrando a discutir este artículo, lo que comentaba en este caso la propuesta recién de la Cámara de Construcción no estaría contemplando el caso de los sistemas de, digámoslo así, de recolección de basura, que son el artículo 78 del Código Sanitario, y que quizás podría incluirse esa referencia al artículo 78 directamente. No sé cuál es la técnica legislativa, pero el fondo quizás eso podríamos discutirlo ahora. Esa es nuestra posición, Presidenta. Ok. ¿Alguna consulta de los senadores para proceder con la votación? Adelante, secretario. Perdón, Presidenta. Algo previo. Resulta que, como decíamos en un principio, la indicación 28 proponía eliminar este artículo, pero la mesa técnica consideró que sería adecuado reemplazar el artículo 191 por un texto que propone. Ahora bien, don Vicente Burgos ha señalado que eventualmente cabría hacer alguna modificación al texto que viene proponiendo. Entonces sería, antes de poner en votación, sería pertinente tener absoluta claridad respecto de qué va a consultar este texto, porque lo que viene diciendo en estos momentos el texto es que es en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 69 y 71 del Código Sanitario, las secretarías regionales ministeriales de salud deberán pronunciarse entre un plazo de 20 días, prorrogados a la vez por otros 20 días, si así se ordena por razón fundada, etcétera. Después, ¿no es cierto?, se establece que si la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva no se pronuncia dentro de plazo, se tendrá por aprobado el proyecto para todos los efectos legales. Entonces, eventualmente habría que aclarar si se va a aludir a los artículos 69 y 71 o si alguno de esos no va a ser considerado y se va a referir a otro artículo. Entonces, eso cabría aclararlo antes de proceder a la votación. Algo adelantó el Ejecutivo. ¿Alguna propuesta desde el Ejecutivo? Presidenta, sí, la verdad es que nosotros con el 69 no tenemos ninguna duda respecto del artículo 71 que se incorporó de acuerdo a la última conversación que hubo acá en la comisión, básicamente, el 71 se incorporó porque en el 69 se hacía referencia a las poblaciones y se estimó que poblaciones solamente podían involucrar a las viviendas con subsidio y se quería incorporar a las viviendas del sector privado también. Entonces nosotros creemos que en el 71, lamentablemente hay una mención, nosotros no somos expertos, al Código Sanitario y dice que el artículo 71 se refiere, la letra B, a la evacuación, tratamiento y disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales y mineros. Entonces eso, en la forma tan amplia que quedó, daría pie a que incluso nos estuviéramos refiriendo a actividades mineras y eso es imposible. Entonces lo que nosotros proponemos es que después del artículo 71 se agregue referidos a viviendas y equipamientos complementarios. De tal manera de que siempre nos vamos a estar refiriendo tanto a las viviendas como todo lo residencial y todos los equipamientos que son complementarios, que pueden ser de salud, de deporte, comercio, y en eso no habría ninguna dificultad. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo, senadores, con la propuesta presentada por la asesora? También hay equipamiento. También quedaría incorporado la basura. Perdón. Adelante. Solo una cosa, lo que pasa es que cuando la Cámara, pero cuando la Cámara Chilena de la Construcción hace su observación, dice que esa materia sea de competencia del director de obra. Yo debo recordar que en este proyecto de ley se quitó al director de obra todo lo referido a diseño de edificación y de construcción, porque solamente se le está dejando la responsabilidad respecto de normas urbanísticas. Entonces, si se entendiera que está incorporado en la forma que lo plantea la Cámara, no estaría bien tampoco. Votamos entonces con esta incorporación propuesta por el Ejecutivo, secretario, ¿le parece?
voy a leer cómo quedaría según lo que se estableció para aclararlo bien. El artículo 191, que se sometería a votación, consideraría lo siguiente: en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 69 y 71, coma, en lo referido a viviendas y equipamientos complementarios, ¿no es cierto? Eso dice relación con el, ahí podemos ver la reacción final, pero ese sería el concepto restrictivo de lo relacionado con el artículo 71. Habría que aclarar. ¿Y lo del 78? No, Esa es la duda, si lo quieren agregar. o sea, la duda es si la Comisión lo quiere aprobar, pero... O sea, pero, para pero efectos de poner en votación. lo que a mí, claro, a mí lo que me establece, claro, el fondo habría que establecer, si nos hacemos referencia al 78, tendría que quedar la historia de la ley que hacemos referencia a aquellos plazos del reglamento donde pueda operar el silencio positivo. Si el problema es que cuando uno solicita a la Seremi de Salud que establezca condiciones, el silencio positivo no va a poder operar porque yo no puedo establecer, no puedo predecir cuáles son esas condiciones. Pero eso, entonces, el silencio positivo aplicaría en caso que pueda aplicar, porque hay casos que el silencio positivo no puede aplicar. ¿Por qué no puedo aplicar? Porque si yo le pido a alguien, oye, autoríceme a esto y no pasa el plazo, claro, se autoriza. Pero si es que el procedimiento sabe que fíjeme las condiciones, va a ser A, B o C, el silencio positivo no va a poder apurar porque no sé si va a ser A, B o C. En consecuencia, ahí solamente hay un recordatorio del plazo que debiese emitirse ese tipo de opiniones por parte de la autoridad administrativa, en este caso la Seremi de Salud. Eso es. Entonces la idea es agregar. Sí, yo creo que se podría agregar, sí. ¿Ah? Sí, para hacer útil el artículo, sí. O sea, quedaría en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 69, 71, en lo referido a viviendas y equipamientos complementarios. En lo referido... No, 71 habían dicho primero. No, es que 69 y 61 está. Si la pregunta es si agregamos el 78. No, está bien. Lo que pasa es que habían dicho que en el 71 iban a restringirlo a lo referido a viviendas y equipamientos complementarios. Ok, sí, sí. Eso, sí, eso es la, sí, esa es la perfecto. idea, ¿o no? Sí. ¿Sí? O Sí. sea, quedaría en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 69, 71 en lo referido a viviendas y equipamientos complementarios y 78 del Código Sanitario, la Secretaría Regional y Ministeriales de Salud deberán pronunciarse dentro del plazo de 20 días, prorrogable por una sola vez por otros 20 días, si así se ordena por resolución fundada. Si la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva no se pronuncia dentro de plazo, se tendrá por aprobado el proyecto para todos los efectos legales. Ese sería el texto a someter a consideración. Sí, perdón, secretario, yo creo que la limitación de vivienda y equipamientos complementarios es para todos, no para el 71 solamente. Sí, sí. Lo planteo así, lo planteo al final así. Sí, es. No, por cierto, como lo habían planteado solo para el 71, ahora lo podemos, ¿no es cierto? No. Se podría ubicar Sí. después de la enunciación, ¿no es cierto? Sería en cumplimiento de las obligaciones establecidas, los artículos 69, 71 y 78, en lo referido Eso. a viviendas y equipamientos complementarios, y ahí sigue el Exactamente. texto leído. Así. Ese sería entonces el texto a someter a votación, señora presidenta. Sí, pediría sí que los invitados en esta oportunidad, y se los pido con mucho respeto, no pueden hacer alguna intervención porque resulta que hoy día estamos votando parte de las indicaciones planteadas. Entonces esta discusión solamente es desde el Ejecutivo y nosotros que hoy día somos parlamentarios. ¿Ya? Por favor. No hay problema en que se queden aquí en la mesa, pero les pediría mantener las formas en eso. Gracias. Bien. Estamos entonces en condiciones de poner en votación con el texto que leí, que involucra 69, 71 y 78 con la aclaración. Senador señor Kusanovich, senador señor Espinosa, senador señor Sandoval, señora presidenta. Muy bien. Entonces, aprobado 4-0 con las modificaciones contempladas. A continuación, sí, pero ahora hay uno, ya no hay, claro, acá pasamos ya a otro estadio.
Claro, en que la mesa técnica ya no hace ninguna propuesta. Hay una propuesta al final, digamos, pero por el orden de las materias cabría discutir las indicaciones 7, 8E y 26, que en esos casos se plantea que se discutan. Hay otro artículo pendiente sin indicación, que viene más adelante, y hay finalmente una nueva modificación que viene proponiendo la mesa técnica respecto de la ley 20.422. Entonces, señora presidenta, en ese orden cabría referirse en primer lugar, si así lo estima la comisión, a la indicación número 7, que está en la página 11 del comparado. Eso no está en el documento de la mesa técnica, como decía, porque sugiere que se discuta derechamente. Indicación número 7, página 11. La indicación número 7 del presidente de la República elimina el número 4, que agregaba el siguiente inciso segundo en el artículo 106. Decía, las empresas a las que les corresponda proveer a la obra de servicios sanitarios, de reciclaje o separación de residuos en origen, de servicios energéticos o de otras materias que sea la ordenanza general, deberán acompañar toda la información que sea requerida por el proyecto de construcción en el plazo de 5 días, contado desde que se les formule la solicitud por medio de sus canales institucionales. La indicación número 7 lo que propone es eliminar ese numeral. Eso es el tema que habría que considerar, señora presidenta. Sanitaria. Sí, Ya. página 11. Ejecutivo. Sí, nosotros, presidenta, si bien estamos de acuerdo con la posibilidad de mejorar los plazos de la empresa, creemos que la forma en que está regulado el artículo podría incluso generar efectos contrarios a su intención. En primer lugar, no se aclara de manera precisa en el artículo si estamos haciendo referencia a, en el fondo, hay empresas de distinta naturaleza, hay procedimientos que simplemente requieren una emisión de certificado, pero también hay otros procedimientos más complejos que requieren inspección en terreno, subsanación de observaciones, en el fondo requieren una complejidad que en 5 días es difícil de cumplir. Tampoco sabemos si es que hace referencia a determinados trámites o a cualquier autorización o certificado. El tercer problema que nosotros vemos es que intentamos hacerlo en el contexto de esta ley, es que estos son particularmente los temas sanitarios y servicio energético, son materias altamente reguladas, muy reguladas, que tienen una tradición regulatoria importante. Y que la verdad es que no tenemos capacidad nosotros, al menos, en este proyecto de ley, de avisorar cuáles serían los efectos de los consumidores respecto a estas acciones, si que podríamos estar generando algún tipo de alza sanitaria o en el fondo, o más bien problemas a la hora de la fiscalización. Nosotros consultamos a la CIS y al SEC. En el SEC se nos respondió que los procedimientos de plazo están establecidos mediante normas técnicas, y el fondo, los problemas que se han enfrentado justamente, por ejemplo, el caso que mencionaba el senador Espinosa, respecto al tema de los empalmes, justamente dice relación con la tramitación de los distintos certificados, de la revisión de la SEC y posteriormente de las aprobaciones que tiene la SEC en la empresa eléctrica, y es ahí, a nivel reglamentario, técnico, donde podemos trabajarlo, pero a nivel legal, con una norma de esta índole tan simple, creemos que podemos generar efectos contrarios. Y eso incluso podría generar algún miedo, de acuerdo a la SEC, esto yo no lo estoy de que las empresas concesionarias pudiesen enfrentar otros problemas ya en cuanto a dotación de personal y otros elementos que tuvieran alguna influencia en la tarifa eléctrica. Entonces nosotros creemos que este es un problema grave, no podemos negar esto, pero creemos que esta tramitación debiese llevarse en otro proyecto de ley, Presidenta. Un proyecto de ley específico que pudiésemos trabajar con la CIS y con la SEC, con el MOP y con el Ministerio de Energía respecto a cómo están funcionando las recepciones y las tramitaciones, los permisos, que efectivamente, yo concuerdo con ello, están afectando la forma de recepción, pero creemos que este artículo tan breve puede generar incertidumbres que finalmente jueguen en contra del
objetivo perseguido por el artículo y por el proyecto de ley. Eso. Gracias, Vicente. Una duda solamente para aclarar si me pudiera responder el Ejecutiva. ¿Los plazos actuales para entregar factibilidad tanto por la sanitaria como las eléctricas, cuáles son? Porque aquí lo que se establece es un plazo de 5 días para responder en realidad si es factible o no es factible para ambos servicios. ¿Cuál es el actual, el plazo actual? Varía de acuerdo al sistema normativo. Sí recuerdo, o sea, el fondo, de hecho, la indicación que se nos hizo de parte de la empresa sanitaria fue que ellos podían, por ejemplo, dar factibilidades dentro de 8 días hábiles. Sí, a mí igual algo escuché yo de eso. Eso no tenía problema, pero el texto del artículo habla más bien de una cuestión más bien general. Dice acompañar toda la información que sea requerida por el proyecto de construcción. Entonces, de alguna forma, eso no se limita exclusivamente a las factibilidades. Yo insisto... ¿Y las eléctricas, aprox, cuánto estarían tardando en entregar o cuáles son los tiempos aprox? Es que las factibilidades eléctricas dependen primero que nada del área donde se pida, ¿Sí? Una parte de extensión o no, y segundo lugar también depende de la eléctrica. Ahí la verdad es que tenemos distintos casos, pero insisto que el problema que hemos enfrentado, al menos en nuestros proyectos con respecto a la eléctrica, no dice relación con las factibilidades, sino que dice relación con las recepciones. Ese es el problema. Y este artículo, uno podría elegir el argumento en contra, pero o no se hace cargo de ese efecto, o se hace cargo de una manera no muy clara, porque establece un plazo súper genérico que no dice relación con el procedimiento de aprobación, finalmente, que es donde tenemos el problema. Senador Kusanovich. Gracias, Presidenta. No, el tema de 5 días ni siquiera especifica que sean hábiles. Entonces, 5 días, si te piden el día viernes, perdiste sábado y domingo, en 5 días no alcanzan a hacerte nada, digamos. Efectivamente, senador. Porque la norma general de la ley es días corridos. Pero en 5 días es casi imposible que alguien te responda, digamos. Por decirlo muy sinceramente, la verdad es que nosotros creemos que el artículo como está redactado es tan genérico que probablemente no va a producir el efecto que se espera. O sea, las empresas sencillamente no van a responder, el particular no está previsto que reclamen ni a la Ceremi ni a la Dirección de Obras. No hay un procedimiento. ¿Ante quién reclamo? Voy a tener que ir a reclamar ante la superintendencia correspondiente. Entonces, nos genera más problemas que nosotros como ejecutivo en el proyecto de ley marco de permisos que está tramitando el Ministerio de Economía, tenemos disposición a trabajar en esta materia, pero hay que trabajarlo de una manera que nosotros como ministerio no tenemos la capacidad suficiente porque son procedimientos demasiado arreglados. Es por eso que nosotros planteamos al Ejecutivo que se eliminara este artículo. Bueno, también ahí se abre un plazo de indicaciones en donde, si es que esto se mantiene, un plazo de indicaciones para poder en realidad salvaguardar todo lo que ustedes acaban de manifestar. Ahora, esta es una opinión muy personal. Yo considero de que así como se ha planteado este proyecto, considero de que es sumamente importante de que se pueda también aprovechar la instancia de poder agotar plazos. Sobre todo a mí me toca ver en la región de Los Ríos comités de vivienda que llevan mucho tiempo esperando por una respuesta, ya sea positiva o negativa, de empresas sanitarias. Aquí no se está diciendo que se les va a aprobar todo, se está diciendo que es una respuesta de que si es factible o no es factible un proyecto para ver de qué manera se avanza en sí con ese proyecto. Por lo tanto, esa es mi opinión personal. Creo que, y entiendo lo que ustedes plantean, pero también hay una instancia en donde se pueda mejorar los plazos acotados que hoy día se estarían planteando. Sí considero de que 5 días es bastante poco, y si podemos tener una apertura para ampliar los días, por ejemplo, para la sanitaria, a 8 o 10 días, creo que con eso ya podríamos tener un poco más de flexibilidad para tampoco apuntalarlos tanto en realidad con los tiempos y con plazos que probablemente no puedan responder. Ese es mi planteamiento en realidad. No sé qué le parece a los senadores. ¿Les parece que votemos? El Ejecutivo hoy día entonces propone aprobar, eliminar esto, ¿cierto? Y si rechazamos, se mantiene.
Ok. ¿Votemos, por favor? ¿O alguna duda? A ver, claro, exacto. La indicación 7 lo que propone es eliminar este texto, ¿no es cierto? Entonces, si se aprueba la indicación, no va a haber texto. Claro, se elimina el texto. Si se rechaza la indicación, va a quedar el texto de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Entonces lo que se... Exacto, o sea, si es que se rechaza la indicación, va a quedar el tema del plazo de los 5 días, porque va a quedar la norma. ¿Mm? Que después podemos igual, o lo sacamos, o se saca todo, o se deja y se puede... Entonces, se pone en votación la indicación número 7. Señor Kusanovich. Senador señor Espinosa. A favor. Señora Gatica. Rechazo. Muy bien. Entonces, se aprueba la indicación 2 por 1. Eso significa que se eliminó el texto. ¿Ah? Correspondería a continuación ir a la página 16 del comparado, que aborda en la letra E de la indicación 8 lo que se entenderá por normas urbanísticas. ¿Ah? Entonces, la indicación número 8E habría que pronunciarse al respecto. Lo que se viene planteando en la indicación del Ejecutivo es que se entenderá por normas urbanísticas aquellas contenidas en esta ley, en su ordenanza general y en los instrumentos de planificación territorial que afecten a edificaciones, divisiones afectas, subdivisiones, fusiones, loteos, urbanizaciones y modificaciones de deslindes, en lo relativo a los usos de suelo, sesiones, sistemas de agrupamiento, coeficientes de constructibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores, superficie predial mínima, frente predial mínimo, alturas máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, densidades máximas, estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública y áreas de riesgo o de protección. Esa es la indicación del Ejecutivo respecto de qué se entenderá por normas urbanísticas.
Ejecutivo, si pudiera argumentar, por favor. Sí, las indicaciones originales nuestras, Presidenta, dicen relación con la eliminación de conceptos que de alguna forma estaban fuera del objeto del proyecto de ley: mitigación, acción al cambio climático, eficiencia energética, integración social. Lo cierto es que esto está en este estado de no acuerdo con la mesa técnica porque no nos pusimos de acuerdo respecto al frente predial mínimo. Ese es finalmente la materia del desacuerdo. Nosotros sí creemos que es importante agregarlo como ejecutivo, y ahí es donde no llegamos a acuerdo, porque el frente predial mínimo va a permitir adecuar la exigencia de acceso a los predios a las características particulares de cada territorio. Hoy día, como vimos en su momento, hemos visto efectos no deseados de la eliminación de esta norma, que establecen anchos de acceso de 10 centímetros, 20 centímetros, y creemos que eso es una cuestión nociva y al fondo una evasión finalmente de la normativa urbanística. No, la duda principal que se ha manifestado por distintos gremios dice relación con cómo esto podría afectar la ejecución del permiso de edificación en un terreno que ya existiese con un acceso menor. Y lo cierto es que esta norma nosotros queremos ser bien claros, y que quede la historia de la ley, que solamente la queremos aplicar, primero, a frentes prediales mínimos que se incorporen de aquí en adelante en planes reguladores, y no a aquellos planes reguladores que, por alguna razón, mantienen esa norma. Y en segundo lugar, creemos también importante señalar que esta norma no va a afectar a los predios existentes y solo va a ser aplicable a las nuevas, una vez que los planes reguladores lo incorporen, a permisos de subdivisión, de loteo y de urbanización que sean solicitados con posterioridad a la modificación del plan regular comunal. En consecuencia, nosotros creemos que con esas dos condiciones estamos dando las garantías para no reducir la certeza jurídica, que fue de alguna forma la previsión que se hizo respecto a la prevención, disculpen, que se hizo respecto a la inclusión de este artículo. Eso. Gracias, Vicente. Consulta de los senadores. Lo que ha provocado harta discusión es la frase frente predial mínimo, ¿cierto? Sí, sí, Presidenta. Entonces, y aquí se está proponiendo eliminar todo el texto. Se está proponiendo eliminar todas las modificaciones que se aprobaron, pero dejar frente predial mínimo por los argumentos que acabo de expresar, Presidenta. Y con las prevenciones que acabo de expresar también, de que esto no va a generar incertidumbre porque se incorpora solamente a planes reguladores que lo incorporen desde esta fecha, o sea, tendrían que modificarse el plan regulador y más, con mayor seguridad, solo se aplicaría en subdivisiones, fusiones, en otras acciones jurídicas respecto a la consideración del terreno y no en cuanto a lotes existentes. O sea, no podría limitar el permiso de edificación. ¿Alguna sugerencia, secretario, sobre, ya que yo sé que... Dime. El problema es que si se rechaza, se aprueba como venía aprobada la Cámara de Diputados, que efectivamente es algo que estamos, creo, todos de acuerdo en rechazar. Así es, si se rechaza la indicación, habría que pronunciarse respecto del texto de la Cámara de Diputados. Nosotros recomendamos, lo que hace la indicación del Ejecutivo es simplemente es rechazar todo, salvo dejar el frente predial mínimo. Esa es la propuesta que hacemos nosotros como Ejecutivo en este artículo.
por los argumentos que acabo de expresar. Creemos que vale la pena mantener el frente predial mínimo. Si se rechaza esa indicación, ahí tendríamos que entrar a ver qué queda del artículo 118, inciso sexto, 116, inciso sexto, dado las dificultades que esto implicaría. Entonces el Ejecutivo propone aprobar la indicación. Así es. La indicación del Ejecutivo lo que incorpora es aprobar el frente predial mínimo. ¿Con qué indicaciones? No, sí. Es aprobar nuestra indicación, sí. Toda. Seguimos estando de acuerdo con la indicación que propusimos hace un tiempo. Así es. Claro, que entonces en eso, senador, la alternativa es rechazar esa indicación y luego entrar a modificar como está aprobado en la Cámara de Diputados. Que no sé si... Y aprobarla, y el Ejecutivo estaría de acuerdo en aprobar el texto, ¿cierto? ¿Sin el frente predial mínimo? No. No, Ya. presidente. Presidenta, pero tal como... Presidenta, lo que pasa es que tal como nosotros, este fue un tema que se debatió ampliamente acá en la comisión y el tema del frente predial mínimo para nosotros es una cosa muy importante, es una norma que estaba incorporada con anterioridad para ser aprobado por los planes reguladores, lamentablemente por una omisión, como lo señalamos cuando se hizo la ley de calidad, se omitió el frente predial mínimo y se siguió utilizando por los planes reguladores sin mayores dificultades hasta que la Contraloría dijo, no, la enumeración del 116 es taxativa y en consecuencia, dado que no mencionaron el frente predial mínimo, esa norma desaparece y empezó a anular normas de los planes reguladores. Entonces nosotros creemos que es súper importante poder volver a restablecer ese parámetro y lo hemos dicho, o sea, si es dar certeza y seguridad a aquellos proyectos o inmuebles que existen en este momento que no tienen limitaciones, no hay ningún problema, eso se está incorporando en el artículo transitorio. Y si se rechazara la indicación del Ejecutivo, nosotros le dijimos, hay cosas que incorporó la Cámara de Diputados que realmente son mucho más difíciles de aceptar, como es la mitigación, adaptación al cambio climático, la eficiencia energética y todo eso. O sea, el artículo... Si se rechaza la indicación del Ejecutivo, queda peor de lo que está en este momento la ley. Y hemos dado todas las certezas y seguridades respecto de los inmuebles que actualmente existen y esto solamente va a ser una norma que los futuros planes reguladores o modificaciones de planes reguladores podrán incorporar y lo van a hacer con el procedimiento de modificación, con participación ciudadana y con toda la prevención. Yo creo que la Cámara nos apoyaría si pudiera hablar, pero... ¿Cómo no puede hacerlo? No. Gracias. Presidenta, Adelante, senador Kusanovich. ¿no se puede votar separado este tema? Sí, o sea, si Si usted- si si lo usted proponemos quiere, como mesa, sí. Puede pedir votación separada, sí. Eso no hay problema. Diga la palabra, senador. No, que yo pediría votación separada de ese tema, que se aprueba y después discutimos otra votación para el frente predial mínimo. ¿Está de acuerdo la mesa? Yo acepto la... Sí, yo igual acepto lo planteado por el senador Kusanovich. ¿Lo hacemos así entonces, secretario? Lo que ha pedido el senador Sor Kusanovich es dividir la votación. De manera de que, en primer lugar, ¿no es cierto?, se votaría la indicación 8E sin la frase frente predial
mínimo. ¿Mm? O sea, donde dice superficie predial mínima, después viene frente predial mínimo. Y después cabría votar esa frase. Eso es lo que propone el senador Kusanovich. Entonces, como decía, lo que se vota en primer lugar es la indicación 8E sin la frase frente predial mínimo. En votación, señor Kusanovich. Perfecto. Señor Espinosa. Presidenta. Perfecto. Entonces, lo que se aprobó es sin frente predial mínimo. Ahora correspondería, ¿no es cierto?, votar la frase frente predial mínimo. En votación, ¿verdad? Senador señor Kusanovich. En contra. Senador señor Espinosa. No, ellos dicen a favor. Perfecto. Senador señor Espinosa, a favor. Presidenta. Bien, eso significa entonces que se elimina la frase consignada, quedando todo el resto de la indicación aprobada. ¿Mm? Bien, eso entonces respecto de la indicación 8E. A continuación, en la página 58 está la indicación 26. Página 58, indicación número 26, que, bueno, esto dice relación justamente con el tema del IMIF, que se estaba aludiendo hace un rato atrás, y la indicación número 26 viene reemplazando el inciso sexto del artículo 172 por los siguientes incisos sexto y séptimo. ¿Quiere que dé lectura, Presidenta? Bien, al solicitar un permiso de urbanización o edificación o las autorizaciones correspondientes, el propietario deberá acompañar el comprobante de ingreso al informe de mitigación o el certificado emitido por el sistema que acredite que el proyecto no requiere dicho informe. Cuando dicho informe deba elaborarse, será necesario ingresar a la dirección de obras municipales respectiva una copia de la resolución que lo apruebe para el inicio de las obras aprobadas por el correspondiente permiso. Sin embargo, los proyectos que deban elaborar un informe de categoría básico o de otra clase que reemplace a este último en función de sus flujos vehiculares y peatonales y conforme a la metodología que determina el reglamento especificado en el artículo 170 de esta ley, deberán ingresar a la dirección de obras municipales respectiva una copia de la resolución que apruebe dicho informe para el inicio de las obras aprobadas en el correspondiente permiso o autorización. La resolución que apruebe el informe de mitigación tendrá una vigencia de 3 años desde la fecha de su notificación, la que deberá ser revisada si el proyecto experimenta modificaciones con objeto de verificar la suficiencia de las medidas. No obstante, si se ha obtenido el permiso respectivo, la resolución extenderá su vigencia hasta completar un total de 10 años como máximo para efectos de solicitar la recepción definitiva de las obras. Si vencido ese plazo no se solicita o se rechaza la recepción definitiva, el titular del proyecto deberá presentar un nuevo informe de mitigación y cumplir las medidas que se dispongan al aprobarlo para obtener la recepción definitiva. Lo anterior no afectará las etapas con mitigaciones parciales y ejecutadas y recepcionadas cuando la resolución aprobatoria del informe las hubiere considerado. El texto de la Cámara solamente reemplazaba en el inciso sexto la frase "la resolución que lo apruebe será requisito" por "deberá acompañarse el comprobante de ingreso del informe de mitigación". La indicación viene proponiendo regular esta materia a través de 2 incisos. Esa es la indicación número 26. Respecto a la cual no hay ninguna propuesta específica. Sí, nosotros lo que manifestamos como Ejecutivo en acuerdo con el Ministerio de Transporte fue solicitar
una división respecto a la propuesta del artículo 172 aprobado en la Cámara de Diputados. Coincidimos con que en el caso de los proyectos ¿cómo se llama? De básicos, se pueda hacer un IMIP, que el IMIP se considere no necesario para el permiso de edificación, sino que para el inicio de obras, de alguna forma replicando la normativa que opera en la declaración de impacto ambiental, que actúa en la práctica en la declaración de impacto ambiental, y manteniendo para los otros casos de los IMIP, que son de mayor envergadura, el requisito de permiso de edificación. Eso no hubo acuerdo en la mesa técnica respecto a este punto, y entiendo que la mesa técnica lo que propone es mantener el texto aprobado en la Cámara de Diputados, no obstante que más allá de cómo está aprobado y del fondo, hay un problema formal, no un problema formal, sino que hay una redundancia en el fondo, porque estaríamos indicando dos veces lo mismo, que opera para que debe acompañarse el comprobante de ingreso del informe de mitigación, tanto para el ingreso de permiso de edificación como para su aprobación, lo que de alguna forma es un poco redundante. Pero más allá de ese problema práctico, la diferencia en el fondo está ahí, Presidenta, en el que nosotros, si bien concordamos con que el estándar actual normativo lo podemos modificar, estableciendo esta excepción para los IMIP básicos, en el sentido de poder presentar el IMIP aprobado para el inicio de obra. La postura de la mesa técnica de los asesores más bien mantenerlo aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas. Eso, Presidente. ¿Alguna consulta de parte de los senadores? Sí, cabe señalar que de acuerdo a los IMIP básicos, que es lo que se facilitaría su permiso de edificación, representan más del 60% de las solicitudes de IMIP. Entonces, de alguna forma estaríamos estableciendo un procedimiento, nosotros consideramos responsable respecto a la descarga del sistema, lo que tendría un efecto relevante en los tiempos de tramitación del SEIM, tanto en aquellos que podrían caber dentro de esta categoría, como aquellos que requerían permiso de edificación, dado que tendría más tiempo también como para poder enfocarse justamente en aquellos que requieren una aprobación para el otorgamiento de permiso de edificación, que son los IMIF intermedios y mayores. Eso. Presidenta, solo complementar. Nosotros todos sufrimos el tema de los IMIP, y qué sé yo, es un procedimiento que nos ha costado echar a andar. Pero básicamente, ¿por qué nosotros estuvimos de acuerdo con el Ministerio de Transporte respecto del básico? Porque en el IMIP básico es todo. La Cámara Chilena de la Construcción hizo referencia a un principio, de predictibilidad. En el caso del básico es súper predictible y las medidas son súper concretas. O sea, normalmente un proyecto chico yo le pido, no sé, un semáforo, algún cruce. Son cosas, como su nombre lo dice, básicas y que todo el mundo sabe a qué atenerse. De hecho, nosotros hemos conseguido en el plan de emergencia habitacional que nos autoricen como ministerio que nosotros podamos utilizar este sistema le avisamos el inicio de obra y nos facilitan estos IMIP, porque las medidas son súper homogéneas. En los IMIP intermedios y en los otros IMIP mayores, las medidas no son homologables, son muy diversas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando estamos hablando de un IMIP mayor, estamos hablando de una cosa como el Costanera Center. Yo sé que no estaba vigente este procedimiento, pero cuando ellos hacían los EISTU, en definitiva las medidas que se le podían pedir y se le pedían al momento de recepción, hicieron que se retardara la recepción de ese edificio por cerca de 15, 20 años. Una de las propuestas que se hizo en la exposición de la Cámara fue que esto se dejara para la recepción final. Yo creo que de verdad es súper complejo plantearse esa alternativa de solución para los IMIP que son intermedios o mayores. Por eso nosotros razonablemente y muy conversadamente con el Ministerio de Transporte logramos esta cosa intermedia que es respecto de aquel IMIP que efectivamente podemos prever casi en un 100% cuáles son las mitigaciones que hay que hacer. Por eso estamos hablando de los IMIP básicos al momento del inicio.
Gracias. Esta es la indicación que va a pasar a la Comisión de Transporte igual, por cierto. Claro. Entonces, en votación, la indicación número 26, que reemplaza el inciso sexto del artículo 172 por incisos sexto y séptimo que ya fueron leídos. Senador señor Kusanovich. Senador señor Espinosa. Presidenta. Bien, entonces queda aprobado la indicación 2 por 1. Sí, ¿les parece que prorroguemos por 10 minutos más la comisión para poder terminar? ¿Sí? Ah, el senador Espinosa no puede. Entonces, esto es lo último. Prorrogamos 10 minutos más entonces. Bien, entonces correspondería pronunciarse respecto del artículo séptimo que está en la página 83, que es un artículo que no tuvo indicaciones. Entonces correspondería pronunciarse respecto del texto aprobado por la Cámara. Esto está, como digo, en la página 83. Que introduce modificaciones en la Ley General de Servicios Sanitarios. Hay diversas modificaciones. Y respecto de esto, en la página 7 del documento de la mesa técnica, hay un planteamiento del Ejecutivo. Presidenta, nosotros, la verdad es que nosotros pretendíamos solicitar la eliminación y hay un traslape con CESPRES de este artículo, no porque no estemos de acuerdo con que deben modificarse y apurarse los sistemas de coherencia entre los IPT y los sistemas de concesiones, sino que porque esto primero en lugar no está directamente relacionado con la gestión de proyectos de edificación y también tiene más bien un efecto indirecto. Creemos que lo aprobado en la Cámara tiene algunas deficiencias, pero lo más importante de por qué nosotros creemos que había que rechazar es porque esta materia está siendo abordada de manera más extensa y más precisa en el proyecto de ley de marco de autorizaciones sectoriales, el denominado proyecto de permisología del Ministerio de Economía, porque hay otro que estamos tramitando acá de alguna forma, donde se trabaja una propuesta que resuelve las deficiencias del texto aprobado en la Cámara. Entonces hay un tema procedimental finalmente respecto a las concesiones que nosotros creemos que es mejor analizarlo de manera más extensa en esa modificación, Presidenta. Perdona, Vicente, para quedar clara en realidad, ¿y qué es lo que, qué es lo que aborda con el tema de las concesiones? Básicamente lo que hace, Presidente, este artículo es reducir los plazos de los informes de la Seremi de Vivienda, Urbanismo y Municipio respecto a la coherencia del área de solicitud de concesión con los planes reguladores, que se reduce el plazo de 60 a 30 días, se establecen más días de publicación, en vez de primero y 15, se establecen los 5, los 10, los 20, los múltiplos de 5 en el fondo.
El artículo 14 se reduce el plazo de 60 a 20 días para que otro interesado presente una solicitud de concesión. Se establece una obligación a la Superintendencia de Servicios Sanitarios de informar al MOP sobre la solicitud de concesión de 180 a 90 días. Y se establece también un otorgamiento de decreto de concesión. Son modificaciones procedimentales, finalmente, al sistema de concesiones. ¿Y ustedes proponen? Dejarlo para el proyecto de ley de marco de... Sí, eliminarlo. Eso proponemos. La señora presidenta pone en votación el artículo 7º aprobado por la Cámara de Diputados. Senador Sr. Kusanovich. Sí. ¿Senador Sr. Espinosa? ¿Rechaza el senador Sr. Espinosa, la presidenta? Rechaza. Entonces, queda rechazado el artículo 7º. No, queda rechazado el artículo 7º, no existe. Claro, no había indicación acá. ¿Ah? Se elimina el artículo 7º. ¿Ah? Ahora, correspondería la última votación, ¿no es cierto?, que está propuesta, iría en la página 91 del comparado, que no existe, esto ahí iría incorporado, porque lo que viene proponiendo el Ejecutivo es introducir una modificación en el inciso quinto del artículo 28 de la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, lo que en definitiva plantea el Ejecutivo es sustituir en el inciso quinto. Esto es lo concreto, porque propuso un texto, pero la única cosa que se hace en rigor es sustituir en el inciso quinto la frase tanto en el momento de otorgar un permiso de edificación y su recepción, por tanto en la ejecución. Sí, Presidenta, esto en el marco de la aclaración a las autoridades municipales respecto a la sola revisión de normas urbanísticas para la aprobación del permiso de edificación. Este artículo incorporado a la ley 20.422 de alguna forma era inconsistente, si bien la jurisprudencia había sido conteste en cuanto a que se establecía de que no requería una fiscalización particular respecto a obra y que se marcaba bajo ese mismo mandato. Lo cierto es que sigue generando duda el artículo. Entonces, para ser congruentes con esa propuesta de que solo revisan normas urbanísticas, lo cierto es que nosotros estamos haciendo referencia a que la fiscalización de la normativa establecida es en la ejecución como en el uso referida a obras, que de alguna forma corresponde a las atribuciones en general de los autoridades municipales, y no en cuanto al otorgamiento de permiso de edificación, porque ese otorgamiento de edificación, como insisto, solo se refiere al cumplimiento de normas urbanísticas. Eso, Presidente. Este ya es el último punto, ¿cierto? Ya, senadores, ¿alguna consulta? Si no hay consulta, votación, por favor. La propuesta del Ejecutivo, entonces, para modificar el inciso quinto del artículo 28 de la ley 20.422. Senador, señor Kusanovich. A favor. Senador, señor Espinosa. A favor. Presidenta. A favor. Muy bien. Lo último, cabría, ¿no es cierto? Bueno, está claro que este proyecto va a pasar a transporte. Usted va a hablar, ¿no es cierto?, con la presidenta para que quede bien claro en la sala, ¿no es cierto? ¿Recabe el acuerdo? Exactamente. Entonces habría que pedirle a la sala que, en virtud de la solicitud de la misma senadora Órdenes, con la que hablaría la senadora Gatica, especifique las normas respecto a las cuales se pronunciaría la Comisión de Transportes. ¿Habría acuerdo?
Bien. Y perfecto. Don Fidel, dos cosas muy cortas. Solamente recordar que hay un par de normas que hay que aprobar con quórum orgánico, que es algo que solamente se consigna en el informe y que dice relación con la votación en la sala, atribuciones a tribunales y una atribución, o sea, una modificación a la ley orgánica de municipalidades puntual. Y lo último, que cabría proponer el cambio de nombre del proyecto, porque por el curso que siguió, ya no solamente modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, y el Ejecutivo entiendo que, claro, había propuesto proyecto de ley sobre agilización de permisos de construcción. Claro, ¿le parece a la comisión proponer eso? Entonces, exactamente. Perfecto, o sea, ¿habría acuerdo de proponer eso? Eso, presidenta. Sí, y lo último, solo para dejarlo el registro aquí en la comisión y que está en tabla, el punto 2 de la tabla era comenzar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores, señores Sandoval, Espinosa, Kusanovich, que modifica la ley 21.442 que aprueba nueva ley de copropiedad inmobiliaria para establecer la obligatoriedad de implementar un plan de prevención de los accidentes que indica. Si no recuerdo mal, este proyecto nace a raíz de accidentes que han existido de menores de edad en construcciones de alturas. Así que eso lo vamos a dejar pendiente para verlo en la próxima comisión, si Dios así lo permite. ¿Ninguna consulta? Ninguna. Estamos ok entonces. Se levanta la sesión.